En este vídeo vamos a explicarte una de las fases más importantes e icónicas de Warhammer 40K, que es fase de disparo, Manu. La fase de disparo que es bastante representativa, yo creo, ¿no? Del universo Warhammer 40.000. Y además es una fase en la que la gente suele tener dudillas, porque entre línea de visión, los tipos de arma y tal, hay gente que se lía un poco. Así que nada, vamos a intentar arrojar un poco de luz en todo esto y pues ya sabéis, si tenéis alguna duda, pues nos decís en comentarios. Eso es. Os recordamos, chicos, que adicionalmente a estos vídeos en los que os estamos enseñando a jugar a Warhammer 40K, tenemos una academia en Patreon en la que os explicamos más detalladamente cómo jugar, os enseñamos a mejorar vuestro juego y sobre todo ahora estáis aún a tiempo. El día 15 de marzo suben las cuotas. Si os apuntáis hasta el 14 de marzo, os quedaréis con la cuota rebajada de por vida, que es muy interesante ya que tenéis vídeos adicionales, grupos de WhatsApp. Ahora hemos iniciado 2 ligas y una de ellas, si estáis aprendiendo a jugar, os interesa muchísimo, que es la liga de reclutas. Es una liga en la que está completamente formada por jugadores novatos que están aprendiendo a jugar a Warhammer 40.000 y quieren conocer gente con la que ir mejorando juntos. Empieza el día 14, así que chicos, es una oportunidad de oro para conocer gente, hacer comunidad y empezar a jugar con otra gente de vuestro nivel. Así que nada, os dejamos en la descripción el link por si os queréis pasar a echar un ojo. Y recordad que si os apuntáis antes del 14, tenéis la cuota reducida ya vitalicia para siempre. Dicho esto, Manu, vamos a meternos de lleno en la fase de disparo de Warhammer 40K. Muy bien, pues antes de disparar deberemos elegir quién va a ser el objetivo de esos disparos. Y para ello debemos comprobar si al menos una miniatura de la unidad enemiga es visible para unidades de disparo y si están dentro del alcance de las armas. Por ejemplo, esta unidad de Tau puede tener unos rifles de plasma que tienen alcance 18 pulgadas y unos módulos lanzamisiles que tienen alcance 30 pulgadas. Si queremos disparar todas las armas, deberemos medir y chequear si estamos dentro del alcance de esas armas. Podemos disparar todas las armas a una misma unidad, como por ejemplo a esos Stormboys, o podríamos disparar parte de nuestras armas a los Stormboys y parte de nuestras armas a ese camión que tenemos al fondo. Bueno, ahora que hemos elegido los blancos, es el momento de atacar. Cada miniatura que dispare lo hará con tantos ataques como atributos de ataques aparezcan en el perfil del arma. Por ejemplo, el arma que vamos a disparar con las crisis son 4 disparos, porque son 2 armas de 2 disparos cada una. Por lo tanto, cada crisis, cada miniatura son 4 disparos. Si tu unidad dispara a varios blancos, es decir, dispara a varios objetivos, tenemos que disparar el primero, terminarlo y luego ir a por el siguiente. Es decir, en orden. Ahora tenemos que hacer una cosa que en Warhammer vamos a ir utilizando todo el tiempo, también cuando hablemos de la parte de combate veréis que esto vuelve a ocurrir, que es la tirada para impactar. No es nada difícil, pero la primera vez que nos enfrentamos a ella es un poco rarito. Entonces, como veis, el perfil de la crisis tiene 2 disparos cada arma y tiene 2 armas, lo que comentábamos antes, y tiene un impactar a 4 más. Te dice directamente que es a 4 más. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando tiramos el dado nos valen los 4, los 5 y los 6. Es decir, a 4 más 4 o más. 4, 5, 6. Entonces tiramos para impactar. Hemos dicho que tenemos 3 crisis con 4 disparos cada una, ¿no? Pues tiramos para impactar. Aquí lo tiramos en la cajita y se tira. Y sacamos un 1, 2 doses, 2 treses, tal, tal. Como hemos dicho que vamos a 4 o más, pues los 1, 2 y 3 no nos interesan. Esto ha fallado. O sea, esto lo quitamos. Y esto es lo que ha logrado impactar. Es decir, lo que cuando nosotros hemos disparado nuestras armas, lo que ha llegado al otro, digamos, ¿no? Lo que no se ha perdido por ahí disparando por el cielo. Y después, chicos, después de la tirada para impactar, hacemos la tirada para herir, que es una vez digamos, ya hemos disparado al rival y la bala ya ha dado con su silueta, vamos a decir, vamos a ver cuánto daño le podemos hacer, ¿no? Si realmente le ha dado en una zona vital o le ha dado en un pie, ¿no? Y es la tirada para herir. Entonces, para ver la tirada para herir, tenemos que comprobar y chequear 2 perfiles. La fuerza del arma con la que estamos disparando y la resistencia del objetivo al que disparamos. Por ejemplo, en este caso, la unidad de crisis que está disparando tiene fuerza 7 y los Stormboys, que es la unidad de orcos, esta que veis aquí con sus mochilitas, tiene resistencia 5. Por lo tanto, tenemos más fuerza que resistencia tiene el otro. ¿Y esto cómo funciona? ¿Hay que mirar una tabla? No hace falta. Os voy a dar una regla muy fácil para que os acordéis, que es lo que hicimos nosotros en su día, Juanma, y es súper fácil de acordar. Si tienes más fuerza que resistencia tiene el rival, te beneficia eso. Y eso hace que vayas un pelín mejor que el 50%. El 50% será 4 más. Pues luego haría 4 más, vas a 3 más. Es decir,
decir, los 3, los 4 y los 5 y los 6 te valen. Es decir, como tienes más fuerza que resistencia tiene el otro, te bonifican con que los 3 valgan. Perfecto. ¿Que tienes la misma fuerza que resistencia tiene el otro? Pues vas a 4 más, porque es como justo el centro. O sea, como tienes la misma, pues no hay bonificación ni tampoco hay ningún tipo de penalización. O sea, al 4 más. En cambio, si la fuerza con la que estamos, en este caso, disparando, es inferior a la resistencia del otro, es decir, el otro es muy duro, por ejemplo, imaginaos un vehículo, un tanque, y nosotros estamos pegándole con pistolitas, pues es más difícil que le podamos herir. Por lo tanto, tendremos menos fuerza que su resistencia. Y eso tiene como si fuera un penalizador. Y lo que hace es que en lugar de ir a 4 más, como veíamos antes, pasaríamos a ir a 5. Y estas dos opciones tienen un extremo, que es si tu fuerza es el doble que la resistencia del otro, es como es súper mega fuerte, en lugar de ir a 3 más, vas a 2 más, es decir, mucho más bonificado. Y al contrario, si la fuerza con la que estábamos disparando es mucho menor que la resistencia del otro, es decir, la mitad, tendremos mucho penalizador y en lugar de herir al 5 que decíamos antes, pues pasaremos a ir al 6. Es decir, vamos a coger la tirada de antes y la vamos a dejar aquí separada. Vamos a coger una hilera de dados, ¿vale? Esto está 1, 3, 4, 5 y 6. Uy, he puesto 5 ahí. Para que lo veáis muy fácil. Al principio vas a decir, madre mía, qué movida. Os aseguro que no. Que tenemos la misma fuerza que el rival. Facilísimo. A 4 más. El centro de los dados. Fácil, ¿no? La mitad. Es justo. Luego, que tenemos más fuerza que la resistencia del rival. Nos ayudan y entonces nos dejan coger un dado más, ¿no? Nos dejarían coger 3, 4, 5, 6. Que tenemos el doble de fuerza que la resistencia del rival. Pues nos dicen, oye, o sea, os damos aún más bonificador, ¿no? Todo el bonificador que se puede dar. Que es que también puedes coger los doses en la tirada. O sea, muy fuerte. Pero al contrario, cuando estamos tirando para herir y la resistencia del rival es más fuerte que nuestra fuerza, es decir, estamos disparando a algo muy rocoso con una cosa que no sea muy fuerte, en lugar de ir a 4 más, que era el centro, que decíamos antes, nos meten en lugar de bonificador, penalización, y entonces pasaremos a ir al 5. Y si la fuerza nuestra es mucho menos que la resistencia del rival, en lugar de ir a 5, nos meten aún más penalizador y solo iríamos a 6. Si os fijáis, todo tiene un sentido, ¿no? Y las primeras veces va a ser un poco, a ver, entonces, ¿qué resistencia tienes? ¿Yo qué fuerza tengo? Y puede parecer muy raro, pero luego está súper interiorizado y es muy sencillo. Por ejemplo, vamos a hacer el caso este que decíamos de las crisis, ¿no? Esta es la tirada para impactar que teníamos antes, ¿no? ¿Os acordáis que íbamos a 4 más para impactar con las crisis? Vale, ahora tenemos que mirar la fuerza de la crisis. Tiene fuerza 7, mientras que el Stormboy tiene resistencia 5. Por lo tanto, tiene más fuerza el disparo de la crisis que la resistencia del orco, pero no llega a ser el doble. Por lo tanto, iríamos a 3, 4, 5 y 6. Los 1 y 2 serían fallo. Entonces tiramos para impactar, o sea, tiramos para herir y tiramos. Y sacamos esta super tirada porque estoy rotísimo. Y fallamos solo el 1. Imaginaos que este 5 hubiera sido también un 2, ¿no? Como íbamos a 3 más, este 2 también hubiera fallado. Entonces hubieran fallado estas dos. Vamos a poner que fallo porque es que estoy muy roto. O sea, hubiéramos conseguido 5 impactos exitosos. 5 heridas exitosas. Venga, pues ya hemos herido con esa tirada super cheta de Manu, que está rotísimo. Ahora sería el momento de asignar el daño a estos orcos, ¿de acuerdo? Para asignar el daño, el jugador defensor, es decir, el jugador de los orcos, elegirá qué miniatura recibe ese daño. Solo hay una restricción. Si una de las miniaturas ya estaba herida de otro ataque, imaginemos que, por ejemplo, este boss nob, que es el noble, es el campeón de la unidad, tiene 2 heridas. Imaginemos que por algún otro disparo de otra unidad ya estaba herido y le queda solo una herida. Pues estaríamos obligados a asignar ese primer daño al boss nob. Y después volveríamos a asignar daño a la miniatura que nosotros queramos. Una vez asignado el ataque, quien lo va a recibir, procederíamos a la tirada de salvación. Normalmente las miniaturas tienen una tirada de salvación por armadura, que puede verse modificada por el factor de penetración del arma atacante. Por ejemplo, las crisis en su módulo lanzamisiles vemos que tienen fuerza 7, por eso hemos herido al 3 más, y tiene un AP, que es el factor de penetración, de -1. Es decir, que la tirada de salvación de los orcos se vería reducida en 1. Por ejemplo, los Stormboys tienen salvación por armadura, que es SV, de 5 más. Por lo tanto, tiraríamos estas heridas de Manu al 5 más con un -1, es decir, al 6 o más. Tiramos aquí y vemos que ninguno de los orcos ha conseguido salvar los ataques de las crisis. Esto que nos ha comentado Juanma ahora, la salvación por armadura, es un tema que algunas veces cuando
cuando empezamos nos cuesta más, ¿no? No pasa nada. Es un tema que es un poco es menos intuitivo que la tirada para impactar y herir que decíamos antes, ¿no? Esta regla un poco mnemotécnica de decir, vale, si tengo más fuerza que resistencia al otro, es fácil acordarse. En cambio, la salvación por armadura algunas veces se hace raro, ¿no? Una vez ya lo tienes pillado, dices, bueno, claro, ¿no? Evidentemente. Pero al principio es rarito. Entonces, vamos a hacer un ejemplo igual que el de antes, que yo creo que os va a ayudar. En este caso, por ejemplo, el ejemplo que nos decía Juanma era una unidad de Stormboys de orcos que tienen salvación de 5 más, que además es una salvación bastante mala. No es representativo de lo que suele haber en el juego. La gente suele tener pues, salvación de 3, de 4. En este caso, pues los orcos, que son unos pobres señores con un pijama raro, pues van a 5 de salvación. Entonces, si en la crisis no tuviera ningún tipo de factor de penetración, es decir, como si fueran balas perforantes, digamos, que tuvieran que atravesar una armadura, el orco salvaría 5 más. Es decir, estas 2 tiradas serían exitosas para él, porque lleva una camiseta rara. Imaginaos que hay otros tipos de orcos que tienen una armadura más sólida, ¿no? Pues lo que harían es, en lugar de salvar a 5 6 6, salvarían a 4 5 6 6. Es decir, su salvación va aumentando. Cuanta más chapa tienen, es decir, cuantas más trozos de metal, en el caso del orco, rodeando su cuerpo tienen, la salvación por armadura es mejor. Por lo tanto, por ejemplo, si ahora cogemos un vehículo orco que tiene como más salvación aún, pues tendrá otro puntito más, un 3 más. Y si tuviera más, va bajando esto. Parece raro, ¿no? Porque uno puede pensar, bueno, cuanta más salvación, mayor será el número, ¿no? Y es al contrario. Cuanto más salvación tienes, cuanto mejor es tu salvación, el número es inferior. Es decir, una salvación de 2 más es mejor que una salvación de 5 más. A pesar de que el 2, uno pueda pensar, bueno, 5 es un número más alto, ¿no? Yo quiero 5, pero no, es peor. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es, con el factor de penetración, que son las balas de las crisis Tau con las que estábamos disparando, tienen un factor de penetración. Tienen como si fuera para penetrar la armadura, ¿no? Como si fuera filo en un arma. Entonces, en este caso, los Stormboys hemos dicho que se la van a 5 más. Como el factor de penetración de las crisis que nos ha contado Juanma tiene factor 1, lo que hace es que le quita uno de estos, le quita como si fuera un dado. Al igual que cuando hacíamos la tirada para herir, que aumentábamos 1 porque teníamos más fuerza, nos daban ese bonificador, pues aquí ocurre parecido. Al Stormboy, al soldado de orcos, cuando le estás disparando con un arma que tiene un poquito de penetración, es decir, FP1, le quitas un poquito de armadura y le quitas un puntito. Entonces tenía 5 más, pues se la dejas en 6 más, que a pesar de que sea un número superior, recordad que es peor. Ponemos un ejemplo que no tiene nada que ver con esto, pero para que lo veáis muy fácil. Imaginaos que los Stormboys estos, en lugar de tener salvación de 5 más, tenían salvación de 3 más. Son unos super Stormboys, ¿no? No existe esa unidad, pero imaginaros. Si las crisis volvieran a dispararles y tuvieran FP-1, lo que harían sería perder este 3 más, y entonces se quedarían en 4 más. Si las crisis tuvieran FP-2, es decir, las balas fueran aún más perforantes, digamos, en lugar de perder solo el 3, perderían el 3 y el 4, porque ese FP-2, ese -2 es como que menos 2 dados en la salvación. Entonces se quedarían solo en 5 6. ¿Que tienen -3? Pues les quitarían el 3, el 4 y el 5 y se quedarían solo en 6 más. Es decir, cuanto más FP tiene un arma de disparo o un arma de combate, más salvación le quita al rival. Y el rival lo que quiere es tener el atributo de salvación lo más bajo posible. Es decir, queremos salvación de 2 más, no queremos salvación de 6 más. Otra cuestión que tenemos que comentaros es el tema del daño. Si os fijáis en las armas, por ejemplo, estas crisis tenían esa fuerza 7, tenían ese AP, ese FP -1 y luego tenían daño 2. Entonces, uno se pregunta, ¿qué es el daño 2? ¿No? ¿Qué quiere decir? ¿Que mato 2 orcos? ¿Que mato un orco 2 veces? ¿Qué significa? ¿No? Si os fijáis, por ejemplo, en este caso, aquí hay 2 orcos que tienen una herida, que son los Beasts Nagaboy, que tienen en heridas, tienen 1. Pero luego tenemos, por ejemplo, el Beast Boss Snaga, que tiene 2 heridas. O, por ejemplo, los espectros que comentaba antes Juanma con la invulnerable, que tienen 4. Entonces, ¿para qué sirve tener daños grandes? ¿No? Que en la D de daño, en lugar de tener 1, tengamos 2, 3, un de 6 más 4, o lo que sea, ¿no? Es para matar cosas que sean más grandes. ¿Por qué digo esto? Porque uno puede pensar, bueno, si yo tengo daño 5 y hay 5 orcos, pues mato a los 5, ¿no? Pero esto no es así. Y yo, cuando me lo explicaron a mí, me lo explicaron de una forma muy tonta, pero siempre se quedó en mi cabeza, ¿no? Imaginaos que hay 5 tipos, ¿no? 5 señores con sus armaduras estupendas y maravillosas. Y yo a uno le pego un disparo increíble, lo exploto por los aires. ¿Sus 4 amigos se mueren? No, ¿verdad? Ese tío al que he disparado con algo totalmente desproporcionado, una bala de cañón a bocajarro, Cañonazo. ha muerto muy fuerte, pero solo muere él. Pues esto es igual, ¿no? Si nosotros a un orco que tiene una herida le asignamos un daño 2, que es el daño que tienen las crisis, no matamos 2 orcos, matamos a ese. Lo matamos muy fuerte, le hacemos el doble de daño del que sería necesario, pero no matamos a su compañero que está al lado. Es decir, el daño no se acumula. Si tenemos daño 2, no hacemos, bueno,
2, muere un orco que tenía una herida y luego muere otro porque el daño sobrante pasa al siguiente. No. Acordaos del ejemplo de la bala de cañón. Si yo te pego un cañonazo y tienes una persona al lado, bueno, vaya, si hay una explosión es otro tema, ¿no? Pero en Warhammer no hay explosiones. No muere el de al lado, muere solo uno y le hemos disparado muy fuerte. Cuando hablemos en combate, seguro que lo veis mucho más sencillo también. Imaginaos que estamos en combate, ¿no? Y te pega un martillazo, un marine gigante con una fuerza desproporcionada a un orco. Y al orco lo chafa, que se queda hecho puré el orco. ¿Vale? Se muere un orco. Pero el de al lado se queda atónito, pero no muere. Entonces, acordaos que el daño no se traspasa. Si tenemos daño 2, matamos solo un orco de una herida. Ahora, por ejemplo, el Vises Nagaboy Nob, que es el jefe de la unidad, tiene 2 heridas. Si la crisis le dispara, mata las 2. Entonces, en este caso, moriría igual el jefe que los otros, porque como el daño es 2, pues es una pena. Pero imaginaos que la crisis tuviera otro arma que tuviera daño 1. Necesitaría 2 golpes, digamos, para matar al orco con 2 heridas. Uno para dejarle tocado y otro para terminar de matarlo. Mientras que a sus amigos los orcos que no tienen 2 heridas, con un golpe ya los mataría. Esto ocurre parecido también con la unidad de espectros, pero ya un poquito más complejo porque tienen 4 heridas. Entonces, por ejemplo, imaginaos que estos orcos ya han pasado a mejor vida, que las crisis disparan a los espectros, ¿no? Y al final han entrado, imagínate, 4 heridas a los espectros. 4 tiradas exitosas para herir, el espectro ha tirado para salvar, la explicación que nos comentaba antes Juanma de la salvación inmemorable, y ha tirado y ha fallado, por ejemplo, las 4 salvaciones. Vamos a poner que es un paquete y ha fallado todo. La vida es durísima. ¿Eso qué significa? Eso significa que han entrado 2 paquetitos de 2, vamos a ponerlo así, muy sencillo, y 2 paquetitos de 2, porque ha fallado 4 salvaciones el espectro, ¿no? Cada espectro tiene 4 heridas. Por lo tanto, con el primer paquetito de 2, el espectro no muere, se queda a 2 heridas, a punto de morir, a mitad, pero aún no muere. Pero ¿qué pasa? Que llegamos con otro paquetito de 2 y aquí sí que muere. Aquí retiraríamos un espectro. Este daño ya se pierde con este espectro y se va. Y ahora seguimos con lo que queda. Quedan otras 2 heridas, otro paquetito de 2, este espectro se quedaría tocado y con el otro paquetito de 2, este espectro moriría. Ahora imaginaos que en lugar de estar haciéndole daño 2, estamos haciéndole daño 3. Volvemos aquí a traer los espectros. Han resucitado como buenos necrones. Y en lugar de ser daño 2, vamos a poner que es daño 3. Y podéis pensar, madre mía, daño 3, pues más daño, ¿no? O sea, van a morir más espectros. Vais a daros cuenta de que paradójicamente van a morir los mismos espectros. ¿Por qué? Porque vamos a hacer la asignación de daño que decíamos antes con los orcos. Pero vais a ver que en este caso se ve muy claro. A este espectro le hacemos 3 heridas. Entonces el espectro, que tiene 4 en total, va a quedar a 1. ¿No? 4 menos 3 se queda una. Y entonces, ¿ahora qué pasa? ¿Qué le hacemos? Pues otras 3. Entonces dices, bueno, pues le hago una y 2 al de al lado. Error, que es lo que decíamos antes. Uno, aunque le quede una herida y le asignemos un daño 3, no puede morir muy fuerte y que se muera un trozo del de al lado. Ese espectro muere, lo estampa contra esta pared y explota y se va, a pesar de que esta suma de 6 y el espectro tenga 4 heridas. Porque no lo matamos muy fuerte y se muere el de al lado. Lo matamos muy fuerte y ya está. Aquí sería entonces 3 y 3 de daño. Y entonces el otro paquetito que teníamos serían 3 a este, se quedaría tocado una herida y ocurre lo mismo. Otras 3 y se pierde. Entonces, si os fijáis, paradójicamente, a pesar de que antes hemos hecho 2 heridas de daño 2, mata un espectro, 2 heridas de daño 2, mata otro espectro, ahora hacemos 2 heridas de daño 3, mata un espectro, 2 heridas de daño 3, mata un espectro. ¿Qué ocurre? Que muchas veces cuando vamos a disparar es una de las cosas que tenemos que estar atentos en Warhammer, ¿no? Intentar optimizar estos daños y tratar de disparar con un número que sea múltiplo de lo que queremos hacer. Por ejemplo, si vamos a matar un marine, que tienen 2 heridas normalmente, no nos interesa dispararle con daño 8, no, porque es excesivo, es poco óptimo, digamos. En cambio, cuando vamos a disparar a unos orcos, pasa igual, no queremos dispararles con daño 3, queremos disparar daño 1. De ahí, por ejemplo, viene que haya armas que sean, por ejemplo, un lanzallamas, que son de daño 1, y dirás, joder, es peor, ¿no? Que el otro, que es daño 4. No, es diferente. Y en el juego tiene que haber de todo. Porque a los orcos igual quieres matarlos con un lanzallamas porque son débiles, tienen una herida, pero en cambio a los marines con un lanzallamas igual no te interesa. Necesitas un arma de precisión fuerte, como esta, por ejemplo, que con la que hemos disparado con las crisis, que es daño 2. Entonces veis que en el juego va a haber un catálogo muy grande de armas donde tengas armas de daño 2, armas de saturación, armas muy buenas para matar vehículos, armas para matar perfiles muy concretos, que sean muy resistentes o perfiles que tengan muy buena salvación. Hay de todos los tipos de arma. Entonces, eso es lo que le da también mucha gracia al juego. Otra cosa también importante son los impactos críticos. ¿Qué significa impactos críticos? Es cuando en la tirada para impactar obtenemos una tirada que es
como especialmente premium. Esto muchas veces no tiene ninguna relevancia, es decir, por ejemplo, las crisis que estaban disparando antes no tenían ningún tipo de impacto crítico, simplemente tiraban para impactar normal y iban a 4 más, pues cogemos 4, 5, 6, 6, no hay mucha más historia. Pero en cambio hay otras miniaturas que tienen reglas que se activan con los impactos críticos. Por ejemplo, los flash hits de Orcos tienen la regla Sustained Hits. Ahora veremos una tabla donde veréis un montón de tipos de reglas especiales que tienen las armas, pero vamos a explicaros qué es un impacto crítico para que podáis entender bien esas reglas en qué consisten. En este caso, por ejemplo, los flash hits tienen Sustained Hits 1. ¿Eso qué quiere decir? Que los 6 para impactar generan un impacto extra. Esto lo veremos luego en la tabla. Pero, ¿por qué es el 6 y no es el 5 o el 4? Porque lo que hace Sustained Hits es que los impactos críticos hacen una cosa extra. En el caso de Sustained es un disparo extra. En el caso, por ejemplo, de Lethal Hits es que ese 6 para impactar ya ha herido, te saltas el paso de herir. Esto es con los 6. ¿Por qué? Porque es impacto crítico. Normalmente, si no te dice lo contrario, que prácticamente nunca ocurre, pero algunas unidades sí que lo tienen, los impactos a la hora de impactar, los impactos críticos son con el 6 más. Es decir, si nosotros tiráramos, imagínate, esta tirada con los flash hits, solo sería este el impacto crítico. Estos serían impactos normales. Pues si los flash hits iban a 5 más, pues tendríamos un impacto crítico que sería el 6 y luego un impacto normal que sería el 5. Simplemente es para activar ese tipo de mecánicas, el sostenidos y el impactos letales. Nada más. Hay ciertas reglas que activan cosas diferentes, pero no vamos a centrarnos en esas porque nos vamos a hacer un lío. Esto ocurre en la tirada para impactar, los impactos críticos. Y luego también tenemos en la tirada para herir las heridas críticas, que si no dice nada, al igual que en la tirada para impactar, nadie tiene impactos críticos, o sea, nadie tiene heridas críticas, pero hay ciertas miniaturas que tienen la regla heridas devastadoras, devastating wounds. ¿Esto qué es lo que hace? Que esos 6 para herir son especialmente molestos, al igual que eran con los sostenidos y letales que hemos visto. Con los flash hits, por ejemplo, las motos necronas, las Stone Blades, tienen devastating wounds. La regla de devastating wounds es muy buena en el juego porque lo que hace es que te salta las salvaciones. Luego entraremos en detalle cuando veamos la tabla. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que los 6 para herir, como no podemos saltarnos ya el filtro siguiente, porque no hay más filtro siguiente, porque es impactar y herir, lo que hace es que impide que el rival pueda salvar por salvación por armadura o salvación invulnerable, como si fuera FP1000, ¿no? Y no permite invulnerable. Entonces, es una salvación muy buena. Y solo la conseguimos sacando un 6 para herir, que sería una tirada de herir crítica. La última parte que tenemos que tener en cuenta son los modificadores. Los modificadores son muy facilitos también. Básicamente son miniaturas que pueden tener un -1 o un +1 a impactar. Por ejemplo, las motos de los necrones pueden tener una habilidad que es que, digamos que como son muy rápidas, son muy escurridizas, pueden tener un -1 a que les impacten. El llamado sigilo. Eso es. Es de -1 que les impacten. ¿En qué momento afecta? Pues afecta cuando te van a disparar en la tirada de impactar. Digamos que, para que lo veáis un poco reflejado en un campo de batalla, ¿no? Si unos Stormboys están ahí disparando y están disparando a unas motos o a una unidad que no se está moviendo, que está ahí quieta, pues es fácil de dispararla, ¿no? Porque imaginaos, ¿no? Me pongo yo ahí en un campo de batalla. Pues yo me muevo a una velocidad limitada. En cambio, una moto necrona va moviéndose muy rápido, va volando para arriba, para abajo. Entonces, la forma de representar lo rápidas que son esas unidades o lo escurridizas que son es con esa regla de stealth, ¿no? De ese como que sea difícil de alcanzar, ¿no? Que sea complicado. Eso es un -1 en la tirada para impact. Por ejemplo, los flash hits, si vemos el perfil, impactan a 5 más. Por lo tanto, si hiciéramos una tirada para impactar normal, fíjate, los flash hits hacen 3 tiros cada uno. Hacemos 15 disparos. Tiramos los 15 disparos a impactar al 5. Entonces diríamos, bueno, soy un paquete, voy a tirar otra vez para que veamos 6 6. Y ahora no hay 5. Imaginaos que estos son 5, ¿vale? Todo Madre mal. mía. El problema de ser un paquete. A ver, 5 y 5. Vale, imaginaos que esta ha sido la tirada real porque soy malísimo. El orco normalmente iría a 5 porque lo dice en su perfil. Dice, el arma del flash hit impacta a 5 más. Tiene ballistic skill 5 más. Vale, entonces nosotros de base, esto serían fallos en cualquier caso, iríamos a 5 más. ¿Qué ocurre? Que en este caso, las motos, si tienen stealth, tienen ese -1 que les impacten, el orco en lugar de ir a 5, iría a 6. Es decir, no iría a -1, 5 -1 es 4, por lo que estos 4 los cojo. No quitas un punto en la tirada de los dados, quitas un punto en la ballistic skill, en la habilidad de disparo, la habilidad de proyectiles que tiene la unidad. Por lo tanto, no es que añadas los 4, lo que haces es quitar los 5. Pensad que al final todo esto tiene una lógica. Y más allá de lo que diga el número, tú piénsalo. Si la unidad es más difícil de alcanzar, porque la moto es muy escurridiza que decíamos, lo que hace es que la tirada sea aún más complicada. En lugar de ir a 5 más,
nos penaliza y entonces vamos a 6 más. Que además en este caso los Stormboys, como tienen impactos críticos a 6 por el Sustained Hit, estos 6 serían 2 impactos por el Sustained. Ocurre al revés con los bonificadores, con las modificaciones positivas. Imagínate, por ejemplo, que los orcos tienen un bonificador positivo y en lugar de ir a 5 más, que es de lo que van ellos de base, están disparando con Heavy, que los Flash Hits tienen Heavy. Heavy, ahora veremos la regla, es que cuando vas a disparar, si no has movido, digamos que tus armas son muy aparatosas y el beneficio que obtienes es como esa estabilidad, ¿no? Como que el arma está más quieta, no vas disparando en movimiento y está quieta, entonces tienes más facilidad para disparar. En ese caso, antes cogiendo una tirada que teníamos aquí 2 5 y que teníamos aquí 3 4, a pesar de que los 4 eran fallos antes, como es heavy el arma y en esta simulación que hemos hecho, los Stormboys, o sea, los Flash Hits no han movido, los piratas no han movido y tienen heavy, a pesar de que su ballistic skill, su habilidad de proyectiles sea de 5 más, pasarían a 4 más. Por lo tanto, suponiendo que las motos no tuvieran stealth, y estamos disparando a unas motos que no tengan stealth, iríamos a 4 más. Pero ¿qué ocurre? Cabe la posibilidad de que haya varios modificadores, que por ejemplo, en este caso, los Flash Hits estén disparando con heavy, es decir, más 1 impactar si no ha movido, por lo tanto irían a 4 más, cogemos estos dados, pero el jugador Necron le dice al orco, oye, acuérdate que mis motos sí tienen stealth, sí tienen el -1. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Se resquebraja el espacio-tiempo? ¿Qué hacemos? Pues se asuman todos los modificadores. El orco va de base al 5. Si al 5 le metes un -1, pasa a ir al 6. Pero luego le metes el +1 de heavy y vuelve a ir al 5. Pues esto ocurre así en el juego. Si tienes un +1 y un -1, digamos que se anulan. ¿Cuál es la restricción que hay en todo esto? ¿Cuál es la cosita rarita que hay en todo esto? Que puede que haya varios penalizadores a la vez negativos o positivos. Por ejemplo, imaginaos que las motos tienen un -1 impactar por su stealth, pero luego, por alguna razón, tienen otro -1 impactar, por alguna estratagema o lo que fuera. No pueden tener un -2 impactar. Es decir, los Stormboys nunca podrían tener un -2 a impactar cuando vayan a disparar a alguien, al igual que tampoco podrían tener un +2 a impactar. Los modificadores son o +1 o -1. Pero, y aquí es donde viene la cosa que es un poco más complicadilla, aunque ya vais a ver que es muy sencilla, lo que pueden hacer es que puedo tener varios modificadores, pero que se solapen entre ellos. Por ejemplo, cogemos esta tirada y hemos dicho que íbamos a 4 más, voy a coger la tirada entera, ¿vale? Nosotros íbamos a esto. Imagínate que los orcos, que van de base al 5 más, es decir, que esta es la tirada exitosa y estos serían fallos, ¿no? Los orcos tienen heavy, ¿vale? Entonces cogemos los 4 más. Pero es que los orcos además tienen una regla de no sé qué historias que les da otro +1 a impactar. Ah, pues cojo los 3, ¿no? Porque Manu me ha dicho que hay que coger otra filita más, ¿no? Porque tenemos un +1. Pero no se puede, porque si el orco de base iba al 5, solo podemos coger una filita extra, al 4. Entonces tú dirás, entonces tener 2 bonificadores de +1 impactar, pues no es muy útil, ¿no? Porque si no podemos utilizarlos, ¿qué ocurre? Que los modificadores pueden solaparse unos a otros, que es lo que decíamos antes. En este caso, si el orco tuviera 2 veces un +1 impactar, una de esas 2 veces se iría con uno de los -1 que le dan las motos. Por lo tanto, los modificadores extra respecto del primero, es decir, el segundo, el tercero, el cuarto, lo que hacen es anular los penalizadores que tuvieran. Es decir, el orco de base va al 5, si llega la moto y le dice, te meto un -1, vas al 6, entonces el orco puede decir, vuelvo a ir al 5 por el heavy, y ahora podría ir al 4 por una regla que tiene el Stormo y que le da +1, una regla que no sabemos cuál es. Entonces, podría haber acabado teniendo un +2 hit porque uno de esos +2, uno de esos +1 que componen el +2, lo anulamos con el -1 de las motos. Es rarito, esto ocurre poco, pero tenéis que tenerlo en cuenta. Y ya para cerrar el vídeo, chicos, os hemos preparado aquí unas tablas de referencia rápida con muchas reglas que os podéis encontrar en las armas de disparo y lo que significa y el efecto que tiene cada uno. Por ejemplo, el asalto podríamos avanzar y disparar. Si no sabéis lo que es avanzar, podéis ver el vídeo anterior que hablamos de fase de movimiento, explicamos la fase de movimiento y ahí explicaremos lo que es avanzar. Fuego rápido X. Haces más disparos si el objetivo está a menos de la mitad del rango del arma. Y X es el número de disparos extra. Por ejemplo, fuego rápido 3 y el arma tiene alcance 24 pulgadas. Pues si el rival está a 12 pulgadas o menos, dispararemos un plus de 3 ataques. Acoplada o Twin Linked, que podéis ver muchas veces en inglés, simplemente es que ese arma repite la tirada para aéreo. Luego tenemos pistola, podemos disparar aunque estemos en combate sin ningún tipo de penalizador. Ráfaga o torrent, impacta automáticamente, suelen ser los lanzallamas y ahorraríamos la tirada para impact. Tiraríamos directamente un número de impactos y después la tirada para aéreo. Anti-X, ¿vale? Por ejemplo, anti-infantería, anti-monstruo, anti-vehículo. Siempre hace crítico al herir con el valor X y contra el objetivo que diga el anti. Por ejemplo, si tenemos anti-vehículo 4+,
en nuestra tirada para herir, cualquier 4 más contra vehículos sería una herida crítica. También conseguiremos Devastating no solo al 6 más, sino al 4 más, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Imaginemos que hay un arma que tiene antivehículo 4 más, Devastating Wounds. Pues siempre que saquemos un 4 más contra un vehículo, obtendremos esas Devastating. Área o Blast, sumas 1 a la cantidad de disparos que hace por cada 5 miniaturas en la unidad objetivo. Y la restricción es que no podemos disparar armas de área a unidades que estén en combate, sin importar qué tipo de tropa sea. Después tenemos los ataques adicionales. Cuando el portador de cualquiera de estas armas combate o dispara, puede realizar ataques con ella, además de los ataques del arma que haya elegido para combate. De riesgo. Después de disparar, debes hacer un chequeo lanzando un dado. Si sacas un 1, la miniatura se elimina. A no ser que sea personaje, monstruo o vehículo, que en ese caso sufriríamos 3 heridas mortales. Esto también es una característica que veremos en el arma muchas veces y podremos elegir si utilizarla de riesgo o normal. Normalmente cuando elegimos de riesgo suelen ser mucho más destructivas, pero tenemos el hándicap de que podemos hacernos golpes sostenidos, como nos ha comentado Manu con Flash Kits. Si sacas un impacto crítico al impactar, ¿vale? La tirada de impacto, dicho ataque logra tantos impactos adicionales contra el blanco como indique ese valor de X. Golpes sostenidos 1 nos daría un impacto adicional, golpes sostenidos 2, 2 adicionales y así. Impactos letales, un impacto crítico hiere al blanco automáticamente. Es decir, no necesitaríamos hacer la tirada para herir con ese 6 al impacto. Heridas devastadoras. Cada herida crítica, es decir, en la tirada para herir, no para impactar, inflige al blanco un número de heridas mortales igual al atributo de daño de dicha arma y la secuencia de ataque termina. ¿Qué quiere decir esto? Que son las últimas heridas de todos los ataques que tenemos que salvar. Es decir, primero salvaríamos las heridas que sí podemos salvar y luego se activarían las heridas devastadoras. Indirecta. Puede atacarse con ellas incluso aunque el blanco no sea visible para la miniatura atacante. Es decir, no hace falta que veamos al enemigo para poder disparar, pero tenemos una restricción y es que nunca podremos impactar mejor que al 4 más, independientemente de nuestro HP. Siempre lo mejor que podemos hacer, aunque tengas un +1 impactar, aunque tengas cualquier cosa, lo mejor que puedes impactar de forma indirecta, siempre y cuando no veas al enemigo, es al 4. Pesada. Si la unidad del portador ha permanecido inmóvil este turno, suma 1 a las tiradas para impactar de este ataque. Y precisión. Cada vez que un ataque con esta arma hiera con éxito a una unidad en la que haya un personaje visible, esto es muy importante, para la miniatura atacante, el jugador atacante puede decidir asignar ese ataque a la miniatura persona. Y con esto, Manu, yo creo que ya hemos explicado bastante extensamente lo que es la fase de disparo. Al final, chicos, es un vídeo larguito, pero es complejo. Al final, Warhammer es un juego complejo y posiblemente la fase de disparo sea la más importante del juego, Manu. Además, os hemos explicado la parte de impactar y herir y salvaciones, que eso también aplicará a la parte de combate. O sea, que con esto hemos matado 25 pájaros de un tiro. Vaya. Lo único que nos falta por comentaros es el tema de las ruinas, la cobertura, que eso lo veremos en otro vídeo porque si no se va a hacer súper extenso. Así que, nada chicos, recordaros que si además de estos vídeos queréis mejorar vuestro juego, queréis aprender a jugar de forma más extensa y con más material, tenemos nuestra escuela de Patreon que hasta el 14 de marzo tendréis la cuota reducida y si os apuntáis la tendréis para siempre. El día 15 subimos cuotas, pero si os apuntáis antes, os queda la cuota reducida para siempre. Dicho esto, Manu, nada más. Un buen like, suscribiros si no lo estáis para no perderos nada y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Chao, chao.